Bienvenidos mis Canadians a un video más. Estamos de vuelta aquí en Saskatoon y vamos a hacer un video muy interesante que te va a parecer muy interesante a ti que lo veas desde tu casa, porque vamos a preguntarle a la gente cuánto ganan aquí en Saskatchewan. ¿Cuánto ganan aquí en Saskatchewan en diferentes tipos de trabajo? Vamos a preguntarles a algunos trabajos, a ver cuánto es lo que ganan, cómo es su trabajo, a ver si les gusta, para que tú te des una idea cuando vengas aquí a Saskatchewan, sepas más o menos qué es lo que vas a ganar aquí en esta provincia. Pues vamos a empezar el video aquí casi en el centro de Saskatoon y ahí yo veo unos bomberos que están limpiando la nieve. Vamos a ir ahí a preguntarles cómo es su trabajo, por qué están haciendo eso y bueno, y cuánto han de ganar. Les estoy preguntando a ellos que son bomberos si les gusta su trabajo. Ahorita no hay mucho trabajo pues de incendios y lo que están haciendo es limpiando pues la nieve, el hielo, para que puedan circular bien sus carros. Que pagan muy bien en su trabajo. Aquí les voy a poner más o menos la cifra de lo que ganan y bueno, pues mientras no tienen ninguna emergencia, ellos dan mantenimiento a sus camiones y ellos dan mantenimiento al edificio, ¿verdad? No hay nadie quien les limpie la nieve, sino ellos mismos lo limpian. Y vamos a ver. Miren, ellos están limpiando la nieve. Y bueno, es lo que hacen los bomberos cuando no están en llamada urgente. Tienen que mantener sus instalaciones. Y pues el sueldo va a variar según la ciudad o el pueblo donde trabajes y también los requisitos, porque si trabajas en un lugar pequeño, en una ciudad pequeña, te van a pedir que seas paramédico. Aquí los de Saskatoon necesitan ser paramédicos también para poder trabajar como bomberos, o sea que tienes que tener tu carrera de paramédico primero y después hacer los cursos de bombero para poder ser un bombero certificado aquí en Saskatoon. Dependiendo de la ciudad, algunos tienen ya los paramédicos aparte y los bomberos aparte, pero en la mayoría sí necesitas ser paramédico para esta profesión. Aquí estamos en un área de Saskatoon muy popular donde hay muchas tiendas. Aquí alrededor está el Walmart, tenemos el Marks, el Dollarama. Aquí a mis espaldas está el Cabela's para la gente que le gusta todo eso de cacería. Entonces es un buen lugar para saber cuánto gana la gente de retail, o viene siendo la gente de atención al cliente aquí en las tiendas. Cuánto gana la gente en el Walmart, en este tipo de tiendas, ¿verdad? Los que están atendiendo o los que están poniendo la mercancía y todo eso. Básicamente es una comparación de todas estas tiendas, ganan más o menos lo mismo. Así es que vamos a ver cuánto es lo que ganan. Vamos a preguntarles para saber cuando tú vengas cuánto más o menos vas a ganar cuando estés trabajando aquí. Miren mis Canadians, cuando el clima no está tan frío, se empieza a derretir la nieve y con toda la tierra que echan, como les había dicho, pues todo esto se ensucia el coche. Todos los coches se ensucian, así como este, miren, pura tierra. Y esto, aquí en Canadá, por lo menos aquí en Saskatchewan, no echan así mucha sal, sino echan potash y echan tierra. Entonces los carros no se corroen tanto aquí. Entonces pero miren, lo tienes que estar lavando cada cierto tiempo. No se puede ver aquí. Y luego la camarita. Entonces vean cómo se pone todos los carros básicamente. ¿Sí? Miren cómo se ve. Y bueno, es una parte del mantenimiento lo que ocasiona pues las nieves y el clima frío. No todos quieren salir en la cámara, pero le pregunté a una persona que trabaja aquí, estaba acomodando los productos, y le pregunté que si necesitaba el inglés para poder trabajar aquí. Entonces me dijo, si te dan la oportunidad, si no sabes inglés, te dan la oportunidad de trabajar como en una de estas tiendas como Walmart, pero tu trabajo va a ser más físico, por ejemplo, estar atrás, yendo con las tarimas y acomodando, donde no necesitas que estar hablando. Va a ser más trabajo, más pesadito, pero sí puedes trabajar.
Ahora, si sabes inglés, tu trabajo va a ser un poquito más fácil porque ya vos puedes comunicarte con la gente. Entonces, la gente que no habla inglés sí puede trabajar aquí, pero va a tener un trabajo un poco más físico, ¿no? En el cual no tengas que interactuar tanto con la gente. Ahora le pregunté cuánto ganan y dicen que para empezar puede ser entre alrededor de los 12 o 13 dólares y ya dependiendo si tienes experiencia o algo, ¿verdad? Para este tipo de trabajos pues no necesariamente necesitas mucha experiencia, pero sí algo de conocimiento de lo que vas a hacer. Así es de que si te dan instrucciones para hacer algo y no sabes mucho inglés, entonces ahí vas a estar un poquito en conflicto, ¿no? Para saber qué es lo que vas a hacer, pero sí te pueden ayudar. Así es que yo no sabía que si no sabías inglés pues no te contrataban, y sí, aquí en Walmart sí te contratan. Así es de que quiero preguntarle a otra persona para ver cómo es a fondo, cómo es trabajar aquí. Me dicen ellas que es necesario a veces el inglés porque es muy conveniente cuando tienes que trabajar en una tienda de estas. No lo necesitas al 100% porque puedes trabajar atrás, pero es muy conveniente. También dice que aunque tengas experiencia en tu trabajo, te van a comenzar con lo mínimo. Entonces te van a comenzar, no con el minimum wage, pero por ejemplo su mínimo de la compañía. Por ejemplo en Walmart creo que son 12 dólares y que de ahí ya empiezan a subirte. Entonces dice que todos empiezan bien y que la mayoría de las personas pues son inmigrantes. So like around how many all the employees in Walmart do you know? How many are immigrants? Like 80%, 70%? I feel like in Walmart 75%. Like 75%? 75 to 80% are immigrants. Oh, okay. And most of them speak English? All of them. All of them speak English. Oh, okay. It's barely there are going to be some people who don't. Oh, okay. Yeah, because a lot of subscribers, they ask, oh, I already have my PR, but I don't know what job can I do. Because most of them, they have like bachelors and everything, but they can't work. It's not like that important that you should know English, but to understand each other, you should. Like, not every single person is able to learn all the different languages. Okay. So English is one simple language that you all guys can understand each other. So that's the only. Otherwise, it's difficult for you also to make other people understand what you're trying to say. Okay. And what's the best thing you like about your job? Everything. Everything you like this? Interacting with the customers. Interacting with the customers? Every day, experience something new. Everything is good. Okay. And then would you give an advice to people that come in here? What advice would you give them, like, for a job? Like, would you consider this job as a starting job or as a career? Or what would you like to message? For a career, I don't feel like working per hour is good for career. But for startup, to build your career at much high, I guess, I don't know what to say, but it's good. Okay. To start up, it's good. Yeah. Okay. For couple years, 3-4 years, it's good. Okay. Where are you from? I'm from India. India. What part? Punjab. Punjab. Oh, okay. So ahora sabemos un poquito más de los trabajadores. Otro trabajo es aquí los roofers que están ahí. Miren, ellos están trabajando, están haciendo estas casas. Tengo un short donde explico cómo las construyen un poquito. Aquí vine otra vez y bueno, este es otro de los trabajos que vamos a preguntar. ¿Cuánto es lo que ganan más o menos haciendo esto? Y qué es lo que les gusta del trabajo. Hey, hello! You like your job in the Heights? Pretty good. Thank you for building houses for us. Estas son casas móviles, no son casas estacionarias. Estas las hacen aquí en el lugar y cuando las compran, entonces las mueven a donde van a estar. Y ya donde van a estar, ponen la fundación, ponen un basement, un sótano o algo y estas las ponen arriba. Dicen que es muy caro transportarlas porque tienen que tener aseguranza o algo. Así es de que si tú sabes cómo funciona eso de transporte de estas casas, ponme en los comentarios. Pero parece que, mira, estamos ahorita como menos 8 grados y aún así están trabajando aquí arriba en el viento, en las alturas. Y bueno, estamos ahorita el día sábado, estamos en sábado y están trabajando, así es de que han de estar haciendo tiempo extra o no sé cómo funciona aquí, pero bueno, este es uno de los otros trabajos, son muy remunerados, esto de la construcción.
Y me imagino que no solamente hacen el roof, o sea, los shingles, sino también hacen la construcción de adentro y de afuera de la casa. El otro trabajo, Miss Canadians, es lo relacionado a lo dental. Aquí estoy, me hice una limpieza y me cobraron bastante caro. Fueron $280 del recibo solo por hacerme una limpieza. Yo sé que en Latinoamérica es bastante cobrar eso, ¿verdad? Cobran, yo creo que el 10% de lo que me cobraron aquí, ¿verdad? Ahora, ellos ganan muy bien. Yo sé que en Latinoamérica el dentista hace todo el trabajo, ¿no? Hace la limpieza y todo esto. Bueno, aquí en Canadá se divide en tres. Los dentistas son los que hacen básicamente general y lo más importante, y también están los de que se encargan de la pura limpieza, que son los que limpian. Ellos no son dentistas, ellos solamente se encargan de limpieza, y están los asistentes del dentista, esos tres. Entonces cada quien tiene su rol. Y yo estaba conversando con la persona que me estaba limpiando los dientes, qué es lo que le gusta de su trabajo, y me dijo, me gusta quitar la placa de la gente. Bueno, es lo que le gusta, y le gusta platicar con la gente mientras está trabajando, y ellos ganan alrededor de $50,000 al año, entre 50 y 70 mil dólares, es dependiendo. Todos los lugares de dental son privados, entonces depende de dónde te van a contratar, y ellos andan entre 50 a 70 mil. No los dentistas, sino los que limpian los dientes, los higiénicos le llaman aquí. Entonces los dentistas, ellos ganan de $100,000 en adelante, y mayoría de las veces los dentistas son los dueños de estos lugares. Entonces el dentista es el dueño, entonces contrata a personas que hagan limpiezas o a los asistentes, pero el dentista es el que lleva todo el control de eso. Entonces, ¿cómo ven, mis Canadians? Ese es otro trabajo aquí en Canadá que se puede hacer, es dentista y sus asistentes, o de limpieza, simplemente limpiar los dientes. Y si te gustó mi contenido, ya sabes qué hacer. Comenta todo lo que quieras, suscríbete al canal si no lo has hecho, revienta ese botón de likes, sígueme en Instagram, o también te puedes apoyarme en Patreon para que yo pueda hacer contenido como este y te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.